Hola, sean muy bienvenidos una vez más al espacio curricular de Física 4 para 11º grado. El contenido que veremos en esta ocasión es la reflexión total interna y fibras ópticas. Les saluda la docente Irma Hernández. Es un placer estar en esta ocasión con ustedes. Empecemos. Las expectativas del logro que nos hemos planteado para este contenido van enmarcadas a que conoce los conceptos de reflexión interna total, fibra óptica y sus aplicaciones. Resuelve ejercicios de ángulo crítico para la reflexión interna. Compara algunos despejes de fórmula a partir de la reflexión interna total y el ángulo crítico o límite. Quiero que observen esta imagen para que podamos explorar nuestros conocimientos. ¿Alguna vez ustedes han observado este fenómeno que se da en esta imagen? Pues bien, ¿qué observa? Me pueden decir una botella, hay como un rayo láser, el líquido que está ahí adentro de la botella es algo incierto. ¿Ha visto esto alguna vez usted en la vida cotidiana? Creo que en ocasiones sí lo hemos visto, pero tal vez no nos hemos detenido a pensar qué sucede allí. ¿Por qué sucede esto? ¿Se han preguntado ustedes? Pues bien, todas estas preguntas que ustedes tienen las vamos a responder a través de este contenido. Reflexión interna para fibras ópticas. ¿Qué es la reflexión? Pues es el cambio de dirección de un rayo o una onda que ocurre en la superficie de separación entre dos medios, de tal forma que regresa al medio inicial. ¿Qué significa esto? Bueno, en la imagen anterior, esta imagen, pues nos damos cuenta de que hay un medio, que es en este caso el agua, alcohol o cualquier otro líquido que haya dentro de esta botella, y aquí hay un láser que atraviesa la luz hacia el medio que es el aire. Vemos que hay dos medios allí y quiero que vean cómo la luz cambia de dirección, ¿sí? Entonces eso se da por medio de la reflexión. Es decir, en este punto, la separación que hay, ¿verdad?, entre los dos medios, el láser que atraviesa, pues, ese líquido que es agua o cualquier otro líquido, entonces vemos cómo se refleja la luz. Ahora bien, ¿qué es la reflexión interna? Pues bien, la reflexión interna total solamente ocurre en rayos viajando de un medio de alto índice refractivo hacia un medio de menor índice de refracción. Ahora bien, cuando la luz incide sobre un medio de menor índice de refracción, el rayo se desvía de la normal, de tal manera que el ángulo de salida es mayor que el ángulo incidente. Quiero que observen esta imagen y en este caso pues vean que aquí hay un medio que es para todos los casos el agua y vean que acá, ¿verdad?, este ángulo que es el ángulo de incidencia, ¿sí?, y es igual al ángulo o del rayo refractado, tenemos un medio N1 y un medio N2. El medio N1 en este caso es pues el agua y en este caso N2 es el aire, porque el aire tiene un índice de refracción de 1 y el agua en este caso un índice de refracción de 1.33, como lo vimos en lecciones anteriores. Entonces N1 por esa razón es en el caso el agua, ¿verdad?, porque es el que tiene mayor índice de refracción, y N2 es el aire. Ahora bien, quiero que observen acá el ángulo crítico, ¿sí?, cómo se contempla en este caso. Pues es el ángulo que se forma acá, el ángulo crítico. Y la reflexión interna total que se da es que se refleja, mire, ahí mismo llega el ángulo crítico y pues llega a un punto en el que el ángulo 2, ¿verdad?, también es igual. Entonces, por esa razón, vamos a ver que las fórmulas, pues en este caso, a diferencia de los ángulos de refracción, pues nos van a cambiar. John Tyndall en 1870
En sus trabajos logró demostrar que la luz, al incidir en estos materiales, ya sea agua, cristal, diamante, cuarzo, piedra, en un determinado ángulo se refleja dentro de ellos, es decir, queda confinada y puede propagarse a determinadas distancias. Este fenómeno se le conoce como reflexión total interna y es el principio de funcionamiento de las fibras ópticas. ¿Cuál es la importancia de las fibras ópticas? Como nos lo menciona en el slide anterior. Se pueden usar también para transportar información de manera muy similar a la forma en que un hilo de cobre puede transmitir electricidad. Todas las aplicaciones que se basan en la luminosidad, bien sea por falta de esta o por difícil acceso, con fines decorativos o búsqueda de precisión. Ahora bien, también la importancia de la fibra óptica está en casi todo nuestro medio, en las telecomunicaciones, en la medicina, en la arqueología, en las prácticas militares, en la mecánica y en la vigilancia. Siempre, pues, al tener esta fibra óptica, pues ha dado al ser humano un cambio total en todos los sentidos. Ahora bien, aquí tenemos un ejemplo. Quiero que vean acá un láser que se refleja a través de un tubo y quiero que observen, o una fibra óptica en este caso, ¿verdad? Es la que se refleja, cómo pasa el láser y vean que llega hasta un punto, aquí, como un punto, como un ángulo superior del ángulo crítico, digamos que llega a este punto, pero mire que viene y esta se refleja y entonces aquí hay una reflexión total interna, mire. Cada vez que llega a cierto límite, ¿verdad? Se vuelve a reflejar el mismo ángulo. Y entonces es aquí, pues, donde pasa esto en la vida cotidiana. Vean, quiero que vean esta imagen, cómo sucede allí. Pues bien, quiero que observen entonces en este caso, si este es el medio 2 y este es el medio 1, entonces significaría que lo que está dentro de mi fibra óptica, el índice de refracción va a ser mayor que el medio 2, ¿verdad? Que está fuera de mi fibra óptica, tal cual se menciona anteriormente. Ahora bien, la reflexión total, pues, habría que estudiarla de una forma muy profunda para poder entender cómo es, ¿verdad? Que esto hace que estos ángulos sean reflectados de esa manera. ¿Qué fórmula vamos a utilizar para la reflexión total? Pues las fórmulas que utilizaremos van enmarcadas en fórmulas que ya hemos visto, es decir, a partir de esta fórmula que la vimos desde la ley de Snell, ¿verdad? Para la ley de reflexión y refracción, y que es el seno del ángulo 1 entre el seno del ángulo 2 es igual a N2 entre N1, es decir, el medio 2, que en este caso es menor que N1, N1 siempre va a ser el medio mayor. Entonces, en este caso, como el ángulo de reflexión, si ustedes, no sé si recuerdan, es igual, ¿sí? Entonces, nos da esta fórmula, mire, que es el seno del ángulo crítico es igual al medio 2, o el índice de refracción del medio 2, entre el índice de refracción del medio 1. Y a partir de eso, pues, podemos desarrollar este siguiente esquema que se basa a partir de esta fórmula. Quiero que la vean ahí de esa manera, ¿sí? Ahora bien, el ángulo crítico o ángulo límite es aquel ángulo que es ángulo de incidencia y corresponde a uno de refracción de 90 grados. Y aplicando la ley de Snell que ya habíamos planteado, tenemos esta fórmula que vimos en el slide anterior, dándonos como resultado esta fórmula. Y algo muy importante, no olvidemos que siempre el medio 1, N1, el índice de refracción siempre va a ser mayor que el índice de refracción 2 o medio 2.
Tenemos una primera estrategia de aprendizaje y es un pequeño ejercicio que desarrollaremos que nos dice un rayo de luz incide desde un medio n igual a 1.67 sobre una superficie de separación con el aire n igual a 1. Calcule el ángulo límite o crítico. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que n1 es igual a 1.67, n2 es igual a 1 y la fórmula pues que ya nos habíamos planteado donde n2 entre n1, ¿verdad? Es el ángulo crítico. Que despejada esta fórmula pues nos queda de esta manera porque estamos buscando el ángulo crítico. ¿Cuál es el procedimiento? Pues bien, esta fórmula solo vamos a intercambiar los datos que ya nos habían planteado anteriormente. N2 era 1, que era el aire, y N1 es 1.67. Y nos da eso como resultado, aplicándolo en la calculadora del seno inverso, nos da 36.78. Ahora bien, tenemos una estrategia de aprendizaje número 2 y ven marcada con un vidrio que tiene un índice de refracción de 1.54 y el aire tiene un índice de refracción igual a 1 como en el ejercicio anterior. ¿Cuál es el ángulo límite entre la superficie de vidrio y aire? Pues planteemos nuestros datos. N1 es igual a 1.54, N2 es igual a 1. Y la fórmula del ángulo crítico, que es el seno inverso de la división que hay entre el medio 2 y el medio 1 según su índice de refracción. Pues bien, ya sustituyendo los datos, veamos que aquí donde es N2, ¿verdad? Que aquí es 1 y N1 es 1.54, dándonos esto como resultado que el ángulo crítico en este caso o el ángulo límite es de 40.5 grados. Algo muy importante que a partir de esta fórmula también podemos despejar. Y vamos a ver algunos despejes aquí. A partir de esta fórmula del ángulo crítico también nos pueden pedir que encontremos el medio 2 si nos dan el ángulo crítico y el medio 1. También en este caso podemos despejar para el medio 1, el índice de refracción del medio 1, a partir del ángulo crítico que nos puedan dar en la reflexión total. Entonces, para concluir, al pasar la luz de un medio a otro de menos índice, en este caso, el ángulo de refracción es mayor que el de incidencia. Por tanto, la existencia de un ángulo de incidencia crítico o ángulo límite para el cual el ángulo refractado salta o resalta, ¿verdad?, a la superficie de separación de ambos medios. Tenemos acá una estrategia de aprendizaje. Van a realizar estos ejercicios pues en su cuaderno, que nos habla de un rayo con N2 de 2.42, N1 de 1, encontrar el ángulo crítico, y un rayo que incide en un medio 2, que no nos lo dan. Para ello utilizaremos el despeje que hicimos, el despeje número 2 que hicimos anteriormente. Estos ejercicios los van a resolver en su cuaderno y van a escribir una conclusión de cada uno de ellos. La bibliografía fue tomada del libro de Serway de física y de Tipperance. Muchas gracias por su atención. Espero estén pasando un muy buen día. Recuerden tomar siempre todas las medidas y cuidarnos lo más posible. Hasta la próxima.